cabina el señor Ricardo Winter, presidente de la Asociación de Universidades Privadas, pues para extender un poquito el tema, hablar con las personas y los protagonistas implicados en este tema de la fusión de los ministerios de Educación Superior y Educación, que ha generado tanta polémica. Bienvenido, don Ricardo. Gracias, Olga. Gracias, Georgie. Gracias, Rudy. Me siento muy honrado de estar con ustedes hace muchos años. Yo voy a decir una cosa que uno nunca debe decir en una entrevista, pero oye, tú no te pones viejo, Ricardo. Tú estás igualito y eso me anima. No, que eso me anima porque somos contemporáneos. Gracias. Eso me anima. Qué gusto de verte. Gracias. Qué gusto de verte y verte en estas lides, y no políticas, pero académicas, sí, pero siempre de cara a las situaciones y a los problemas del país. A la defensa del sistema. En este caso estamos hablando precisamente del sistema educativo, y tú has dedicado tus 50 años. Últimos años, déjalo así, los últimos años de tu solamente dedicado a la academia y al sistema de la educación. Ahora tenemos de frente la eventualidad de la fusión, que parece ser ya un camino de hecho, de la fusión de los dos sistemas oficiales de la educación, la burocracia de la educación en República Dominicana, tanto la educación preuniversitaria como la educación universitaria. Refundir los dos sistemas en un solo paquete. Hay quienes plantean que son tres sistemas de educación, el MINER, el MESI y cultura. Bueno, como cultura no lo ha mencionado en esto, sí. Pero parece ser que en el proyecto podría aparecer cultura. Ok. ¿Cuál es tu opinión sobre este planteamiento? Rector y como ciudadano, sobre todo como rector, yo pienso que va a ser una realidad. Creo desde mi punto de vista que pueden haber más en contra que pro. Pero lo único que yo le pido tanto al ministro o al presidente, al ministro Sigmund Freud como al presidente, que nos reunamos, que reúnan a los rectores para consultar y que nos informen los pros y los contras, que nos informen la estructura piramidal administrativa, que eso es determinante. ¿Y no han hablado con ustedes? No han hablado con nosotros, lamentablemente ninguno. Entonces nos sentimos, esa es mi molestia, ¿no? De que no nos han llamado, esa es mi molestia de que no nos han consultado y las opiniones simple y llanamente, eso va. Pero pero eso va, ¿cómo va? Entonces ese es el signo de interrogación que uno tiene, porque definitivamente el sector empresarial está exigiendo al Estado Dominicano que hay una estructura del gobierno hipertrofiada, hiperburocratizada, que la reduzca para poder hacer el plan de reforma fiscal que hay que hacer. Entonces eso es una obligatoriedad. Como ser humano yo lo entiendo. Ahora yo lo que quiero es que me den las razones por las cuales 58 universidades, que tenemos toda una ley y tenemos todo un proyecto y hemos estado trabajando a la perfección durante tantos años, desde que se fundó el CONES, por allá por el 84, creo, para ser exacto, resulta ser que viene al caso de que ahora hay una refundición. Son dos estructuras completamente independientes, cada una con sus leyes. Y nosotros lo que queremos es colaborar, cooperar, diciéndole, bueno, cómo se va a hacer, qué se va a hacer, cuáles son las áreas, dónde están qué va a pasar con investigación, ciencia y tecnología. Por ejemplo, pues, Ricardo, la gente entiende que el problema es solamente porque hay una universidad del Estado y que las otras universidades son un negocio privado. Gracias. Que por qué razón se tienen que quejar los rectores si tienen un negocio ellos. Lo primero que hay, lo dije al principio, no hay una universidad del Estado, hay 14 universidades del Estado. Pues ¿cómo va a ser? Yo me acuerdo que la UAS. 14. Tú tienes entre las 14, primero la UAS, vamos a darle la referencia a la UAS. Después viene UNADE, que es de las Fuerzas Armadas, UNADE, que se llamaba INSUDE antes. Sí, correcto. Ok, entonces hay UNADE, sí, porque ahora ya amplió su marco y logró tener el área de la salud, donde ellos son expertos en el área de la salud y son muy buenos. El Hospital de San Isidro está traumatológica y todas esas áreas, también el Hospital de las Fuerzas Armadas de acá, todas esas áreas se pusieron al servicio de la educación del área de la salud. Entonces ellos pasaron de Instituto Superior de la Defensa a UNADE, a Universidad Nacional de la Defensa. Tú tienes el IPES, que es de la policía.
el instituto especializado de la policía, el que tiene técnico superior. Entonces, ahí van 3 Y universidades. saca licenciatura también. ¿Perdón? Se sacan licenciaturas y doctorado. No, el IPE solo da carreras técnicas hasta ahora. Ok. Carreras técnicas. Ok. UNADE sí está dando licenciatura y doctorado. Tú tienes el ITLA, el Instituto Tecnológico. Tú tienes las Américas. el ASCA, el Instituto de Formación de todos los técnicos en materia de aviación civil, que su instituto está en el aeropuerto, atrás del aeropuerto. Sí. Ahí tienen ellos unas instalaciones espectaculares con unos laboratorios impresionantes. Tienen modelos de helicóptero, modelos de avión, tienen impresionantes. Es una institución extraordinariamente maravillosa. Después tú tienes UTECO, de San Francisco de Macorís, de Cotuí, que es una universidad del Estado. Tú tienes la Escuela Nacional de la Magistratura, la Escuela Nacional de la Judicatura, que son 2, una para fiscales y otra para jueces. Entonces, entiendan, son tantas las universidades. El Instituto Politécnico Loyola es una universidad, es un instituto que tiene rango universitario porque es técnico superior, además de liceo, de liceo técnico. Entonces tiene el técnico y tiene el superior. Y ahora ese Instituto Politécnico Loyola, también el Politécnico Loyola de Dajabón, lo acabamos de convertir hace 3 semanas en el Consejo Nacional de Educación Superior en Instituto Superior. Entonces tú tienes que el Politécnico Loyola tiene 2 variables, San Cristóbal y Dajabón. Y los dos, ¿quién mantiene esos institutos? Lo mantiene el MINER, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y ellos tienen un 25, un 30% de presupuesto a través de lo que pagan los estudiantes. Pero quien paga el Instituto Politécnico de Loyola, de San Cristóbal y de Dajabón, es el Estado Dominicano. Entonces ahí tú tienes, ¿cuántos institutos van ahí? Ahí van ya 11 institutos. Tú tienes Infodoxu, que es formación de maestros, el Instituto de Formación de Maestros, realmente porque no creo que la Junta Central Electoral merezca tener una universidad, pero ni modo. Y la Cancillería tiene una universidad. Y tiene para una la universidad, formación de los diplomáticos, consulares, sí, correcto, y tiene una embajadores. universidad, el Instituto Superior Penitenciario. Entonces, quieran ustedes o no quieran, son 14 universidades que tiene el Estado. Además de eso, tiene 8 universidades católicas, 2 universidades cristianas y 32 universidades privadas. Digo, ¿cómo funciona? Las católicas y las cristianas son privadas también. ¿Cómo funcionan los controles oficiales sobre esas universidades y las otras universidades? Me pregunto por lo siguiente. ¿Están dentro del marco de un presupuesto a través del MESIT o tienen un presupuesto institucional con sus instituciones independientes? Tú has contestado, ahí hay 2 preguntas. Sí. Una, todas están controladas por el Ministerio de Educación Superior, Okay. desde la UAS hasta la mía, hasta Okay, la sí. más pequeña. Sí, sí. Okay. Todas las universidades están controladas. Okay. Muchas de esas universidades tienen presupuesto de sus propias instituciones. Sí. La magistratura, la colegiatura, sí. O sea, sacaron su presupuesto, la Junta Central Electoral sacó su presupuesto para hacer su universidad, Cancillería sacó su presupuesto para hacer su universidad, pero hay algunas instituciones privadas que están muy mal y el Estado le está metiendo, está ayudando, le está colaborando con ella, le está dando muchos fondos y muchos recursos porque lo necesitan. Entonces ustedes tienen un presidente muy sensible a la educación superior, ustedes tienen un presidente tan sensible que un loco dijo que el presidente Abinader quería privatizar con esa ley y llevarse todo el dinero del 4%. Señores, el presidente es cierto que es codueño de OIM, o dueño de OIM, como ustedes quieran. Pero el presidente ha lanzado 41 UAS, 32 UAS en cada una de las provincias y 11 UAS 2 UAS en San Francisco, 2 UAS en Santiago, 5 UAS aquí en Santo Domingo, 1 en cada municipio, más 2 en Santo Domingo. Entonces, quieran ustedes o no quieran, es un presidente que se ha volcado a pensar en la educación del pueblo dominicano, a pensar en la educación de todos esos hijos de campesinos, hijos de clases populares que viven en la frontera, y selló la frontera de UAS. Entonces no le pueden decir a ese presidente que quiere privatizar las universidades privadas. Creo que es una loquera de ese periodista. Y creo que es una loquera también de la oposición querer decir eso. Cuando tienen un presidente dedicado, primero, vamos a ver, un presidente que tiene
había 19 UAS, 19 centros cuando entró el presidente. Hoy hay 41 centros. 41 centros. Y acaban de dar el primer Picasso con para ese 41, Santo Domingo Este. Sí. Con ese habían 40, te estoy diciendo, habían 40 con ese 41. ITLA, de 2 ITLA, medio ITLA en Santiago y uno en Caucedo. Ahora mismo hay 10 ITLA caminando para 12 ITLA en este año. Óigame, habían 6 Infoté. Señores, hoy hay 48 Infoté. Sí. Entonces es un presidente que está dedicado en cuerpo y alma a la educación superior. Y nosotros los rectores tenemos que entender que ese proceso nosotros tenemos que apoyar ese sistema. De ahí nuestro interés en que nos digan a nosotros cómo va a ser la fusión, la estructura. Solamente queremos información, no queremos discusiones ni pleitos porque no es necesario, porque ya es una resolución. Al ser una resolución pues hay que acatarla. Pero yo le vuelvo a decir que definitivamente en este momento el MINER está haciendo lo que no se ha hecho en 40 años. Toda la noticia negativa del MINER, pero no se ha dicho la más positiva. Nunca en la vida, en los últimos 30 años, se había dado uniforme antes de las inscripciones, libro antes de inicio de clase, todos los muchachos preparados y todo el profesorado, todos los liceos, las escuelas, todo, absolutamente todo, con los libros, los profesores, para llenar desde el primer día de clase su asistencia y el control de su planificación, que nunca eso se había hecho. El desayuno se le dio prácticamente, inició el mismo día, el almuerzo y todo. Entonces, ¿qué ocurre? Van a lo malo. Lo malo es que en Higüey hay una crisis educativa, donde hay un politécnico que se va a abrir ahora el 30 de diciembre y hay 1.800 estudiantes esperando que ese politécnico abra, dominicano. Entonces, ¿qué ocurre? Ese politécnico va a abrir ahora el 30 y el día 1 de octubre hay 1.800 estudiantes ya tendrán su liceo nuevo. Pero cogen ese liceo y explotan y los requetes explotan y lo dicen. Pero nada. Don Ricardo, ¿qué piensa la asociación como organización respecto al tema de la fusión? ¿Cuál es la postura? Usted decía que hay más contras que pro. ¿Y cuáles serían esos a favor y en contra en relación a esa decisión? Mira, la mayoría de las asociaciones, las 3 asociaciones, están neutras. O sea, todas dijeron que sí, que van a apoyar porque ya saben todas que es una imposición. O sea, el gobierno necesita refundir. A refundir nosotros estamos pidiendo todo, simple y llanamente que nos informen el cómo. Después más nada. Después ya los mecanismos de implementación y las normativas de controles de cada uno de los subsectores ya vendrán en el tranco con las normativas. Tiene que haber cambio de normativa, cambio de ley, fusión de leyes, fusiones de reglamentos. Y todo eso nosotros, sobre todo nosotros que somos miembros del CONECYT, del Consejo Nacional de Educación Superior, nosotros los rectores que estamos ahí nada más nos miramos y decimos, bueno, ¿y cuándo va a ser? ¿Y qué va a pasar? Entonces entienden, ahora mismo la actitud que hay es simple y llanamente pedir información del cómo se va a hacer para ver en qué podemos cooperar. Bueno, ya que no le han dado esa información, sería interesante saber si ustedes, entre los rectores, las universidades, han estudiado, han analizado y pudieran tener una propuesta de cómo llevarse a la práctica esa fusión. Mira, ¿lo han hecho? Mira, el tablazo fue muy duro y fue de repente, porque era un rumor. Y de repente, Sidmon, el ministro del Ministerio Público, de la Administración Pública, Sidmon, dice que eso va. Al decir que eso va, todos quedamos putefactos, porque sí, hace apenas 9 días, 6 días, 7 días de eso. Entonces las asociaciones lo que hicieron fue se neutralizaron, porque uno como universidad de educación superior no va a entrar en límites y directrices. Fíjate que los rectores que hemos hablado, simple y llanamente hemos dicho que pedimos información, que solicitamos un poco más de información para ver cómo cooperamos, porque el deseo nuestro es cooperar, el deseo nuestro no es enfrentar, porque aquí ya no se puede enfrentar porque es una realidad. Antes pensábamos Ricardo, que el Estado, el gobierno central, proveía a todas las universidades de por sí, a todas, de una suerte de subsidio, de apoyo económico. Hubo una época, por ejemplo, yo tenía en una época 50,000 pesos asignados, medio millón de pesos al año, 600,000 para ser exacto. Y de repente, me lo quitaron. ¿El por qué me lo quitaron? No voy a entrar en detalle, ni mucho menos. Fueron reacciones de represión política. Pero había en esa época
Había una época. Había una época en que sí, había una época en que varias universidades tenían asignaciones de menos de 400,000 pesos. Y a través de las becas, no se produce... No, las becas son sagradas. La beca la maneja el ministerio a través de una mesa, donde ahí no hay tutía. Para tú, por ejemplo, tú vas donde Franklin. Y Franklin, mira, dame una beca para mi hija. Dice el Franklin con toda su calma. Sí, no tengo problema, pero sube a la plataforma. ¿Qué pasa? Que cuando tú subes esa hija tuya a la plataforma te acepta o te rechaza, no Franklin. ¿Por qué? Porque la plataforma dice cuál es tu índice académico, cuál es tu índice de estado financiero, cuál es tu índice de calidad docente, o sea, por el récord de tu nota. Entonces la plataforma te rechaza. Y si la plataforma te rechaza, mira que me rechazaron. Ay, te rechazó la plataforma, yo no puedo hacer nada. O sea, ya no, pues un buen filtro. Es un filtro extraordinario. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí se sienta en esa mesa la juventud, los tres ministerios se sientan en esa mesa, presidencia también, y entonces verifica, y Hacienda verifica que cada uno de esos pecados subió a plataforma. Si no subió a plataforma, no, porque es la plataforma que premia o castiga. Es lo mismo que la plataforma de la evaluación de los maestros. 75,000 maestros. En el 22 habían 25,000 vacantes. De los 71,000 que concursaron, solamente aprobaron 19,000. Sí. 25,000 becas, vuelvo a repetirte. Y solamente aprobaron 19,000. 19,000 plazas. 19,000 plazas. ¿Por qué? Porque es la plataforma que te premia o te castiga. Si tú no tienes los conocimientos requeridos para ser profesor en matemática, en ciencia, en biología, cuando te ponen las preguntas de ciencia y biología y te quemaste en esa especialidad, no pasa. Pero ¿cómo piensas tú que se puede aplicar la fusión de las universidades, de las dos universidades? De las tres, porque aparentemente cultura también. Si dan la estructura administrativa, que es lo que todo el mundo quiere saber, esa estructura administrativa. Por ejemplo, el rumor. Un ministro, un superministro y 2 viceministros. Uno del MESI. Bueno, y debajo de esos viceministros, ¿qué van a ver? Directores generales, encargados de área. ¿Cómo se va a llamar esa posición? ¿Le van a bajar el poder? ¿Cuántos directores generales van a haber debajo de eso? ¿Cuántos directores va a tener el Ministerio de Educación Superior? ¿Cuántos ministerios va a tener el MINER? ¿Cuántos ministerios? ¿Cómo se van a integrar las regionales del MINER? O sea, es mucho lo que hay que pensar en esa estructura administrativa que es un peñón, porque es bien difícil. Yo como consultor en recursos humanos, pues conozco lo que son las estructuras administrativas y yo lo que quiero es que me digan cómo es la estructura administrativa. Una vez que me digan, yo puedo recomendar, no, mira, director, no, ponle director general, no, mira, debajo del director general ponle directores, no, mira, debajo de los directores ponle encargados de área, no, debajo de los encargados de área ponen los técnicos. O sea, tiene que haber una nomenclatura. ¿Cuál es la nomenclatura? No le han dicho a nadie, ni nadie sabe. Por eso le pedimos al ministro que coopere y que por favor nos llame para hacer una asamblea de colegas rectores y con esa asamblea de colegas rectores pues poder participar y oírlo, ya sea él o el presidente. Yo también le dije al presidente que le mandé un mensaje al presidente a ver si nos recibía. Dice un oyente de nosotros desde Puerto Rico, Aníbal, pregúnteme por favor al invitado que de esas 14 entidades universitarias que tiene el Estado, que representan parte del Estado, ¿cómo es que habiendo tanta excelencia de estudios no se ve en los representantes precisamente del Estado y en el país en general? El Estado no se ve tan tecnificado o a la altura de como se ha mencionado. Entonces, ¿dónde es que podemos ver esa inversión que se está haciendo? Me pregunta. La gran falla de este gobierno y de este Estado dominicano y la gran falla de todos los ministerios es que no cacarean lo que están haciendo. Es que no le dicen al pueblo lo que están haciendo. Pero muchas veces el pueblo, aún oyendo a un Luis Abinader que dice que en vez de 6 Infoté, hay 38 Infoté en ese momento y ahora mismo hay 42, 43, 48 Infoté, creo que hay 48. Y que en vez de haber 2 ITRA hay 10 ITRA. Las buenas noticias no se dan. En este momento tenemos en República Dominicana, señores, 7 millones de dominicanos que no son bachilleres. 7 millones y los periodistas no piensan en eso. De esos 7 millones... ¿cuántos son manipulables? 60 y pico % de la población. Porque lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque
durante 50 años, 60 años, entraban 100 estudiantes a primaria y nada más se graduaban 12, 10 de esos 100 que entraban a primaria. Entonces, ¿qué ocurre? La situación ha mejorado y va a mejorar y está mejorando. El ministerio, en este momento que quiere la cabeza de Ángel, Ángel ha hecho un trabajo que nadie lo ha hecho. Limpió la nómina profesoral. Altagracia Salazar, que decía que oyó una serie de sus amistades que estaban en Nueva York esperando sus pensiones. A todas esas personas que estaban en Nueva York esperando pensiones, pero tenían un profesor dando clases y nada más le daban el 50% y el otro 50% era de ellos. Fueron una inmensa mayoría cancelados y la ADP no ha dicho esta boca es mía ni lo va a decir. Y aquí habían profesores que tenían 2 y 3 trabajos y fueron cancelados y muchos profesores se les está pidiendo la devolución del dinero, lo tienen que devolver porque se les demostró que estaban robándole al Estado. Eso es admirable y Entonces, creo que eso lo está haciendo Ángel. Ángel ha cogido cada 7.500 estructuras y escogió las 11.000 y las 7.000 estructuras, una por una, cuáles son los empleados, cuáles son los profesores, cuáles son los directores, quién está, quién no está. En La Vega habían 10.000 profesores nombrados en nómina, nada más aparecían 8.000. ¿Y dónde estaban los otros 2.000? ¿Entendieron? Ya aparecieron, ya se limpió el sistema. Hay 147.000 profesores en este momento. 147.000, sobran profesores. Entonces, ¿qué ocurre? El lío que había de profesores enfermos, de profesores en licencia, de profesores con doble trabajo, era un caos. Y Ángel lo limpió todo. Limpió la nómina de la empleomanía, que era una nómina absurda de tantas nominillas que habían escondidas. Las limpió y las transparentó. Está transparentando el sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que caerle arriba a Ángel, porque Ángel está golpeando a todas las editoras, Ángel está golpeando a todos esos grandes empresarios impresores. Entonces, señores, por eso es que se está desinformando a la opinión pública, porque el gobierno no tiene una política de cacarear lo positivo. Don Ricardo, sin duda que el trabajo del ITLA y el trabajo, por ejemplo, del Infotep es incuestionable. Y creo que si es así, como usted establece, el tema de la administración, el tema de los aspectos administrativos es encomiable. Pero también yo le voy a poner mi ejemplo. Mis hijos estudian en una escuela pública, en la Escuela República de Guatemala. Yo conozco de primera mano lo que está pasando en las escuelas públicas porque mis hijos no estudian en un colegio. Y sin duda tenemos un problema de calidad educativa, tenemos un problema de planificación educativa en relación a los centros habilitados y la población estudiantil que crece cada año y que aparentemente no hay un tema de planificar. Tenemos el tema de los cupos, que inevitablemente es una realidad, aunque el gobierno lo niegue. Tenemos una alta incidencia de niños haitianos que tienen derecho a la educación y además, si sumamos eso con el tema de la Junta y de la falta de registro de los niños que nacen aquí, que tienen que ser asumidos por la educación dominicana, es un tema que también afecta a los cupos de los niños dominicanos. Cierto. Tenemos el tema de la calidad del desayuno escolar, que en muchas ocasiones se ha visto evidenciado que hay un tema de mal manejo. Y aún así, a pesar de todos esos retos que tenemos y esos logros que se pueden evidenciar, yo creo que lo administrativo es importante, pero debemos enfocarnos también en la calidad educativa, en la planificación educativa, porque lo que establece Aníbal, que es un oyente del programa, yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que cuando revisamos la calidad educativa, cuando buscamos a un jovencito en la calle y le preguntamos del estilo de educación que está recibiendo, no son capaces de pensar por sí mismos, de analizar, no entienden, no comprenden. Entonces hay un reto bastante grande. Lo administrativo es importante, pero tenemos que comenzar a pensar en la calidad de la educación. Sí, definitivamente tiene 100% la razón. Ahora bien, hay un dato. Recuerda que yo dije 2015. El 2015 marcó una diferencia del cielo a la tierra con la imposición de la ministra, en ese momento, de la normativa 0915. Esa normativa 0915 dijo, no entra un solo estudiante a estudiar pedagogía que no esté calificado. ¿Y qué ocurrió? Del 2015 a la fecha ya han entrado 60.000 nuevos maestros.
Y esos maestros están dando un cambio y un giro. De ahí tú estás viendo las ferias de lectura, de ahí tú estás viendo las competencias entre ellos, de ahí tú estás viendo una mejor lectura y mejor comprensión. Ahí tú estás viendo que se está preparando para preparar el país para enfrentar a la nueva evaluación de PISA que viene por ahí el próximo año posiblemente. Entonces, se está preparando el país y está mejorando. Ahora bien, hay una gran cantidad de profesores que yo digo que no son aptos para dar clases, que yo digo que en su vida leyeron un libro, pero pasaron por una universidad. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema ahora está mejorando y el sistema ahora le está diciendo a todos los estudiantes universitarios y a todos los profesionales que se graduaron sin haber leído un libro de texto, que ahora tienen que leer, porque para ir a cualquier concurso del gobierno o del sector privado, tiene que dominar su área de formación, que es lo que se está demostrando a partir del 2015 a la fecha. Todos esos profesores que nunca en su vida habían leído un libro, se reprueban. Que se quemaron todos en la de oposición docente. Bueno, perfecto, pero vuelven a entender. Entonces, el sistema ya está poniendo controles. Al poner controles, esos controles van a tardar varios años antes de tú cambiar el sistema educativo, todo el profesorado, antes de tú cambiar ese profesorado. Va a costar. Y todavía van a haber muchos problemas como lo que tú acabas de plantear. Con la problemática de los estudiantes extranjeros, solamente el 6% de la población estudiantil es extranjera. Solo el 6%. Entonces, ¿qué ocurre? Lamentablemente, muy lamentablemente, hay polos donde hay mayoría. Entonces, ese 6% se convierte en mayoría, se convierte en un 40-50% de cada curso. ¿Por qué? Tú tienes Friusa, tú tienes Verón, tú tienes Bávaro. Entonces, son poblaciones donde hay una alta concentración de extranjeros que entonces dominan. Entonces, ¿qué ocurre? Hubo mucha bulla porque muchos estudiantes, muchas madres protestaban porque querían cupo preferencial. ¿Qué es el cupo preferencial? Mi hijo estudió ahí, tiene derecho a estudiar ahí, pero llegó tarde, tardó en inscribirlo, se llegó el último día y ya se llenó el cupo. Por H o por R, por dominicanos o extranjeros, se llenó el cupo. Entonces esa madre va e insulta a la opinión pública y dice que no hay. No, espérese, hay. Vamos a ubicarlo. Y lo ubicaron a todos los que querían cupo preferencial, que eran unos 15, 20 mil. Oigan bien, 15 o 20 mil estudiantes que tenían cupo porque habían estudiado en esa escuela y querían seguir en esa escuela. Pues no llegaron tarde y no se inscribieron. Entonces, ¿qué culpa tiene el ministro? ¿Qué culpa tienen los directores regionales de educación? La culpa la tiene el papá, que no inscribió a su muchacho a tiempo, que llegó tarde a inscribirlo, pero se les resolvieron los problemas. Con el desayuno escolar, yo creo, y con el almuerzo escolar, yo creo que hay que apretar más, mucho más, hay que apretar, hay mucha comercialización, creo que debe de haber un departamento de balanceo de alimentación, de dietistas profesionales que estén recorriendo las 24 horas del día, toda la semana, que le caigan como SWAT a las distintas empresas para saber la calidad y el contenido. Dice la ley que debe haber un consejo que donde los padres estén involucrados y ninguna escuela cumple eso. Perfecto, yo estoy de acuerdo contigo que eso simplemente... ¿Sabe dónde está el problema de la calidad de esa alimentación? En que está en manos privadas. Y lamentablemente quieren beneficio. Lo que tratan es de obtener el mayor beneficio posible. Pero entonces, el Estado debe estar ahí entonces. El costo de producción tratan de bajarlo. ¿Cómo lo bajan? Con artículos de mala calidad. Entonces yo pienso que lo ideal sería que se constituyan cocinas industriales por provincia para que esa cocina... Señores, pero los comedores económicos funcionan a la perfección. Sí, yo creo que sí. Entonces, ¿por qué no constituir cocinas industriales controladas por dietistas, nutricionistas? Obligatoriamente tiene que ser por dietistas, claro. Pero no hay suficientes dietistas. Mira cuál es el problema. Bueno, pero puede haber uno que dirija y que diseñe y entonces entrenen a otros que puedan seguir la operación. Pero es la solución. Y ustedes verán que se acabará ese relajito, porque lo que hacen es que compran carne de tercera categoría, arroz del que está lleno de
de Gorgojo. Sí, pero ya se está mejorando. Eso ha mejorado bastante. Pero volviendo al inicio de la conversación, Ricardo, no ha habido ningún asomo de acercamiento ya después que ustedes han planteado la necesidad de establecer una línea de consulta entre ustedes y las autoridades para el tema este, o se ha quedado simplemente... Ha habido consultas, inclusive el ministro me llamó, el ministro Ángel Hernández, y me dijo que estaría dispuesto a reunirse con nuestra asociación. Pero yo le dije que yo prefería reunir a todos, no a nuestra asociación, sino a las tres. Después de esa llamada, tuvimos una llamada de un viceministro. Bueno, para una reacción. Que claro, por la reacción inmediatamente. Entonces yo le dije a ese viceministro que no había ningún inconveniente, que se pusiera de acuerdo con su ministro para que bajara, porque es el mismo Ángel. Me llamaron independientemente. Y yo le dije que nosotros con muchísimo gusto, yo le convocaría inmediatamente, o convocaríamos los presidentes de asociaciones, una rápida asamblea para, en el sitio, a la hora que ellos quieran, pues que nos den la satisfacción de informarnos sobre la estructura administrativa y los... ¿Qué mandatorio? Claro, es más. Y yo creo que eso lo que podría es enriquecer el proceso que se va a llevar a cabo. Claro. Porque la imposición no tiene nada bueno nunca. Siempre los consensos son mucho mejor. Claro. Y el empresariado sí tiene una posición de consenso dentro del empresariado en la parte educativa, a través de Educa y a través de otros organismos. O sea, yo creo que ahí vale la pena. Ahí vale la pena establecer consenso. 100% de acuerdo. Sí. Mira, el Ministerio de Educación Superior ha hecho grandes avances definitivamente. En las becas nacionales, en las becas internacionales, en inglés por inmersión, que ya no se llama inglés por inmersión, se llama idiomas, lenguas extranjeras. Ya tienen inglés, ya tienen francés, ya tienen portugués, ahora viene mandarín, o sea que es algo impresionante lo que se está haciendo en el ministerio. Reconocemos el trabajo del ministro actualmente, de Franklin. Sabemos que el área de el Fondo CIT, investigaciones de ciencia, investigación y desarrollo, innovación y desarrollo, es algo que Genaro ha hecho un trabajo espectacular. En la evaluación, el viceministro también ha hecho un gran trabajo. Y creo que los viceministros se han esforzado por mejorar la supervisión y el control de la calidad. Si ahora viene, Rudy, la ley de cualificación y se aprueba esa ley de cualificación, va a haber un salto cuántico en la calidad académica. ¿Por qué? Porque va a ser el ministerio, en este caso el gran ministerio, que va a dar el S4, no el presidente de la República. Sí, que eso es arcaico. Al dar el S4 tiene que haber una reválida. Lo que significa que todo profesional, al igual que los médicos, que van y se reúnen todos los años, los 1000 y pico de médicos en la UAS, a hacer sus exámenes para concursar en las 500 becas, 300 becas que tiene salud pública, se llama examen de residencia para la residencia médica. Para la residencia médica. Van 1200 y pasan 3, 4, 500 médicos. Así mismo entonces va a ser reválida. Usted quiere su S4, aquí hay un examen para demostrar que usted tiene la competencia. ¿Qué significa eso? Que no va a haber un solo estudiante que no se ponga a estudiar. Porque o estudia, pues no tiene otra razón de ser. Sí, pero eso debió ser desde siempre. Bueno, y además de eso, eso de que el Poder Ejecutivo tiene que emitir el S4 es una cosa arcaica. Bueno, pero eso no tiene sentido, para eso están los ministerios, precisamente. Bueno, sí, tú tienes razón. Pero vuelvo a repetirle, esto es ya la ley de cualificación. Claro. Y en el momento que eso se apruebe, pero está parada. ¿Por qué? Porque hay que esperar ahora, porque esa ley de cualificación tiene que ser revisada y actualizada en función del macroministerio que van a hacer, porque es un macroministerio. Claro. 2 o 3, pero ciencia y tecnología. Va a ser un ministerio, va a ser una superestructura, se va a integrar al Instituto Ibelice Prade Pérez de Investigación y Desarrollo del MINER. ¿Qué va a pasar con ciencia y tecnología? O sea, son preguntas que queremos hacer a todos los técnicos del gobierno que quieran hacer la respuesta, que nos quieran dar respuesta a esas inquietudes que tenemos. Y tiene que hacer una cosa lógica, porque refundirlo y hacer una superestructura, como tú dices, para que no funcione, entonces sería un fracaso. Nosotros, sea una superestructura, todas las universidades estamos dispuestos a colaborar en esa superestructura. Ahora queremos ser oídos, simple y llanamente. Sí, no tienes razón. ¿Por qué hay 3 asociaciones? No, hay 6 asociaciones. 6. Ahí está la asociación
ADOU, Asociación Dominicana de Universidades, ADOU, que dirige Guadí. Está la ADRU, la Asociación Dominicana de Rectores. Rectores. La primera es... Esa es la más vieja, ¿verdad? Fue la más vieja. Sí, la más vieja, sí, la de rectores universitarios. Sí. Entonces se creó la ADRU la primera, se creó ADOU la segunda, se crea AUPRI la tercera, que se llamaba AURE, Asociación de Universidades de República Dominicana. Entonces ya se llama ahora AUPRI, que son Asociación de Universidades Privadas, que son las... tenemos ahora en este momento unos 26 miembros, pero faltan 5 o 6 más por integrar, de los 30 y pico que hay. Está la Asociación de Universidades Autónomas, que no tiene que ver nada con la UAS ni con Camaima, sino son aquellas universidades que ya han pasado 3 o 2 evaluaciones, 100%. O sea, han pasado sus evaluaciones y le dan el derecho de autonomía. ¿Qué significa el derecho de autonomía? Que pueden crear y desarrollar todas sus carreras sin que el CONECYT lo apruebe. Lo tiene que aprobar el ministerio vía administrativa, pero ya las universidades tienen mucho mayor facilidad para aprobar cuantas carreras y licenciaturas o doctorados quieran preparar sin pasar por el Consejo Nacional de Educación Superior. Entonces tú tienes las universidades autónomas. Están los institutos tecnológicos especializados, que son ya 11 institutos técnicos especializados. Y está la Asociación de Universidades Católicas. Pues tú mencionaste el Conejo otra vez. ¿El Conejo sigue existiendo? No, eso desapareció. No, el CONE desapareció y se fundó el ministerio. El ministerio no, porque se fundó primero la secretaría. Yo sé, porque tú mencionaste el Conejo otra vez. Yo dije, pero Conejo. No, pero sí. no te la mencioné ahora. Sí. Te la mencioné hace un rato, el CONE, en el 86 cuando se fundó, Sí, en el 84 sí, cuando sí. se formó. Por eso Así se llamaba Consejo Nacional de Educación Superior, claro. El primer presidente fue Luis Emilio Montalvo. Sí, y se lo nombró Jorge Blanco. Claro, y era donde se emitían los títulos y todo aquello. Sí, correcto. Y fue Bueno. la que cerró. Sí. Yo creo que ha sido una conversación bastante ilustrativa y enriquecedora, así que queremos agradecerle a don Ricardo Winter, presidente de la Asociación de Universidades Privadas, por habernos acompañado en esta tarde en el Rumbo de la Tarde. Gracias. Bendiciones para todos ustedes y Amén. para el pueblo que nos oye. Gracias. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos en breve en el Rumbo de la Tarde.